Hoy quiero que hablemos de dos cosas importantes, del entorno de los pacientes ancianos y del papel del cuidador, tanto del paciente anciano como el cuidador en cualquier postquirúrgico. Yo soy un convencido de que mientras tengamos un entorno estable, donde no nos cambien nuestras condiciones, la posibilidad de accidentes va a ser muchísimo menor. Mientras yo mantenga en mi casa las cosas en el mismo sitio, y mucho más para un paciente de edad, para un paciente adulto, la posibilidad de que yo tenga algún tipo de lesiones es mucho menor. Si yo cambio cualquier cosa de mi entorno normal, con seguridad eso va a ser una causa de un accidente. Si yo pongo una mesita que tenía en la esquina y la pongo en la mitad de la habitación, esa mesita con seguridad va a ser la causa de una caída mañana. Entonces, para mí es importante mantener todo el entorno muy homogéneo, muy simétrico y sin ninguna variabilidad en el tiempo. Y sobre todo para los pacientes adultos, donde todo se va volviendo tan mecánico y la repetición de sus actividades cotidianas son las mismas. Si yo les cambio algo, con seguridad voy a tener un accidente. Adicional, tengo que tener espacios amplios. No puedo tener espacios estrechos para un paciente de edad. En el sanitario tengo que tener un sanitario amplio, que el paciente no tenga un sanitario estrecho donde tenga que hacer movimientos o maniobras incómodas que le ocasionen accidentes. Tengo que tener soportes para que el paciente, la persona de edad, tenga la forma de sostenerse y no tenga ninguna lesión. Tengo que evitar o quitar todos los objetos del piso. Los tapetes hoy en día se ha visto que son un factor de riesgo para accidentes, para caídas, para traumas. Yo siempre he dicho, los principales enemigos de los pacientes de edad son el baño y la iglesia, porque cuando el paciente va al baño o va de su casa a la iglesia, generalmente es cuando se caen y es donde más fracturas de caderas vemos. Entonces, en la casa tener mucho cuidado, y si vamos a salir a la calle, o con una buena compañía o mínimo un bastón que me ayude a estabilizar un poco. Casi todas las iglesias tienen una cantidad de escalas impresionantes o unas rampas que no están diseñadas para los pacientes de edad. Entonces, por eso es que la iglesia se me vuelve a mí un enemigo cuando vamos a hablar de estos pacientes. Entonces, mucho cuidado cuando vamos a hacer este tipo de actividades. Los supermercados, todas estas partes donde hay desniveles, las tenemos que cuidar. Ojo con esto, que es el punto donde más accidentes tengo. Y entonces les vuelvo y les repito, la casa, la habitación del paciente, de la persona de edad, tiene que ser una cosa donde el paciente esté seguro y no un juego de retos donde el paciente todas las noches o todo el día tenga que estar cambiando de sentido y de cosas. No, tiene que tener un espacio amplio, cómodo, sin obstáculos para sus actividades cotidianas. Eso por el lado del espacio del paciente, pero entonces ese espacio, si yo no lo puedo controlar, tengo que tener a alguien que me ayude a controlar ese espacio, y ahí es donde entra en juego el cuidador, la persona que va a estar cuidando a una persona de edad o a un paciente en un estado postquirúrgico. Fundamental que la persona tenga el conocimiento mínimo en qué hacer si el paciente se cae, si se accidenta. No es bueno que un cuidador de un paciente no sepa qué hacer. Yo siempre lo he hecho, y incluso antes de la pandemia lo hacía. Tenía una persona que me capacitaba a todos mis pacientes y les daba una charla de 2 horas donde les decía cómo el paciente entra al baño, cómo sube las escalas, cómo se mueve en la cama, cómo se tiene que levantar para disminuir esto. Y siempre esta charla tenía que ir el paciente, pero tenía que ir la persona que lo cuida. Por lo que les digo, ese cuidador tiene que tener conocimiento de lo que le puede pasar después de una cirugía. Y cada cirugía tiene unas complicaciones distintas, entonces no es lo mismo el cuidador de una paciente para una fractura de cadera que el cuidado para un paciente que le hacen una cirugía gastrointestinal. Son dos cosas completamente distintas, y el cuidador tiene que saber qué va a cuidar, qué va a evitar y qué lesiones puede ocasionarle al paciente cualquier sobresalto durante el día o durante la noche.
Y tengamos presente que la noche siempre es donde mayores accidentes hay, entonces donde el cuidador tiene que estar más pendiente del paciente. El cuidador no es una persona que duerma al lado, el cuidador es una persona que se despierte cuando el paciente se despierta para que le ayude en todo lo que va a hacer el paciente durante la noche. Yo creo que el cuidador tiene que ser una persona mucho menor que el paciente, no debe ser una persona de más edad, porque se puede volver más que una ayuda en una carga o en alguien que puede ocasionar un peor accidente para el paciente. Entonces esto es claro. Siempre que vamos a buscar un cuidador para cirugías mayores, que sea una persona, ojalá joven, que tenga la capacidad de reacción para que el paciente no tenga ningún accidente. Siempre el cuidador tiene que ayudar al paciente, no es vaya usted al baño solo, no, el cuidador no es para que vaya al baño el paciente y yo me quedo afuera esperando a que se caiga, no, es para que vaya y acompañe al paciente. Y ya en los momentos íntimos, y esto lo puede dejar solo un rato, pero si el paciente se tiene que volver a levantar del sanitario, por ejemplo, el cuidador debe estar ahí para una cirugía ortopédica. Vuelvo y le repito, el cuidador tiene que estar preparado para las patologías y los problemas que van a derivar de la cirugía que yo hago, y cada cirugía es diferente. Entonces tenemos dos cosas: espacio, lo tenemos que cuidar, y el cuidador tiene que ser una persona que sepa qué va a hacer y cómo va a reaccionar. Hay miles de situaciones en ortopedia y en el tipo de cirugías que yo hago. La persona que está al cuidado del paciente tiene que tener por lo menos algo de fuerza, tiene que poder levantar al paciente, ayudarlo. No puede ser una persona que no sea capaz con el paciente, esto es básico. Como ustedes ven, no es simplemente voy a ir a dormir con esta persona o voy a ir a sentarme al lado a jugar parqués o ajedrez, no, es estar pendiente para las situaciones de la vida cotidiana donde el paciente puede tener accidentes. Y como hablábamos, como les decía ahora, una de las cosas más importantes es la ida al baño. El baño es un juego de errores y de accidentes que pueden pasar, que es donde yo tengo que cuidarme. Entonces necesito unos buenos espacios y una comodidad para todo este tipo de situaciones.